En lo profundo de un valle silencioso, donde la brisa acaricia las hojas y el sol despierta suavemente las montañas, un anciano maestro meditaba junto a un lago. Frente a él, el agua reflejaba un cielo sereno, y en la distancia, un grupo de aves se elevaba hacia lo alto. El maestro cerró los ojos, respiró despacio y escuchó el murmullo del viento. En su interior surgió una pregunta: ¿qué es el vuelo, sino un desprenderse del suelo? Así, abrió los ojos y observó cómo cada ave encontraba su propio ritmo, su propio camino. Algunas volaban en perfecta armonía, otras buscaban dirección, y algunas apenas comenzaban a elevarse. En ese instante entendió: el vuelo no es solo un movimiento físico, sino un acto de liberación y confianza. El anciano maestro permaneció en silencio mientras las aves danzaban en el aire. Cada aleteo parecía contar una historia distinta. Algunas ascendían alto con esfuerzo, otras planeaban ligeras, casi sin esfuerzo, siguiendo corrientes invisibles. El maestro respiró profundamente y recordó sus propios años de búsqueda, como, al igual que esas aves, había aprendido a soltar cargas. Comprendió que el vuelo no era solo un acto de fuerza, sino de entrega. Entregarse al presente, confiar en la corriente del viento, aceptar lo desconocido. En la orilla del lago, un joven discípulo se sentó junto a él, preguntando con voz suave: «Maestro, ¿cómo puedo aprender a volar?». El anciano sonrió y respondió: «Primero debes aprender a dejar ir. El vuelo comienza cuando dejamos atrás aquello que nos ata, el miedo, la duda, las certezas rígidas. Solo entonces el alma se abre como alas». El discípulo miró al cielo, siguiendo el trazo libre de las aves. En sus pensamientos comenzó a entender que cada vuelo era distinto, así como cada camino en la vida. Algunos eran breves y otros largos, pero todos eran parte del mismo cielo. El anciano cerró los ojos nuevamente, dejando que la paz del valle penetrara en su ser, mientras el lago guardaba, en su reflejo, la eterna danza de las aves. El silencio se volvió más profundo. Solo el suave rumor del viento y el canto lejano de una ave rompían la quietud. El discípulo permanecía junto al maestro, sintiendo como el aire mismo parecía contener una lección invisible. El anciano abrió los ojos lentamente y dijo: «Observa, joven. El vuelo no es igual para todas las aves. Algunas recorren grandes distancias, otras vuelan solo un instante. Algunas regresan a su nido, otras se pierden en el horizonte». El discípulo frunció el ceño, intentando comprender. «¿Acaso no es mejor volar siempre alto y lejos, maestro?». El anciano negó con suavidad: «No siempre. Hay quienes encuentran su paz volando cerca de la tierra, cuidando lo que han sembrado. Otros descubren su esencia dejando atrás todo hogar. El vuelo verdadero no tiene una única forma, sino tantas como corazones existen». El discípulo miró las aves, comprendiendo que no eran solo cuerpos en movimiento, sino símbolos vivientes de libertad, decisión y aceptación. El maestro, observando la escena, añadió en voz baja: «El vuelo es también un viaje hacia uno mismo. Y cada vuelo, aunque distinto, regresa siempre al mismo lugar, el corazón». En ese instante, una bandada se perdió entre las nubes, dejando un silencio aún más profundo, como si el valle entero meditara sobre lo que acababan de ver. El valle se sumió en una calma casi tangible, como si el mundo entero contuviera la respiración. El discípulo seguía contemplando el cielo, observando cómo el vuelo de las aves se transformaba en algo más que movimiento, era una danza silenciosa, un lenguaje sin palabras. El anciano rompió el silencio. El vuelo no es solo libertad. Es también aceptación. Cada ave enfrenta su propio viento, su propia resistencia. No todas alcanzan alturas perfectas, pero cada vuelo cumple su propósito. El discípulo preguntó: «¿Y cuál es ese propósito, maestro?». El anciano suspiró suavemente. El propósito no siempre es llegar a un destino. A veces el propósito es aprender a confiar, a permanecer en el aire aun cuando no se ve el camino. El vuelo es una meditación en movimiento, cada batir de alas es una respiración, cada corriente es una enseñanza. El discípulo cerró los ojos, intentando sentir lo que el maestro decía.
En su interior surgió una imagen, él mismo como un ave, enfrentando vientos y cielos desconocidos, aprendiendo a dejar ir y dejar venir. La luz del atardecer teñía el lago de oro, y las sombras de las aves bailaban sobre el agua. El maestro, aún con los ojos cerrados, añadió: el verdadero vuelo comienza cuando dejamos de buscar el cielo, y empezamos a escucharlo. El discípulo abrió los ojos, con una paz silenciosa asentándose en su corazón. El valle ya estaba teñido por los últimos rayos del sol. El lago brillaba como un espejo dorado, y en la lejanía, algunas aves regresaban lentamente a sus nidos. Otras permanecían aún en el cielo, inmersas en su vuelo sin prisa. El discípulo se quedó en silencio, como si intentara capturar la esencia de aquel momento. Después de unos instantes, preguntó: Maestro, ¿cómo puedo aprender a volar así? Sin prisa, sin miedo, confiando en el viento. El anciano abrió los ojos lentamente y lo miró con una serenidad profunda. No se trata solo de aprender a volar, sino de aprender a estar dispuesto a volar. Dijo con voz suave. Muchas veces permanecemos en tierra porque creemos que nos hace más seguros. Pero la seguridad no existe en el cielo. Existe en el corazón que se atreve a abrirse. Se hizo una pausa. El anciano miró al horizonte donde las aves se perdían entre nubes teñidas de púrpura. El vuelo, continuó, no es una meta, es un estado. Un estado de entrega. Cuando el corazón se libera del peso del pasado y de la ansiedad por el futuro, puede encontrar su vuelo. El discípulo cerró los ojos, imaginando su propio vuelo, sintiendo el viento acariciando su rostro, escuchando el silencio del cielo. Sintió miedo, pero también una extraña paz. El maestro prosiguió. Hay una enseñanza en cada vuelo. Algunas aves regresan al mismo lugar una y otra vez, otras se pierden para siempre. Pero todas enseñan que no existe un único camino, ni una única forma de elevarse. Lo importante es comprender que el vuelo no se mide por la altura alcanzada, sino por la profundidad de la libertad interior. Un silencio suave envolvió a maestro y discípulo. El sonido del agua y el susurro del viento se mezclaban como un mantra antiguo. En ese instante, el discípulo comprendió que la enseñanza no estaba en las palabras del maestro, sino en la experiencia viva del vuelo. El anciano se levantó lentamente, y con una mirada hacia el cielo añadió: Cuando aprendas a soltar, descubrirás que ya sabes volar. El discípulo guardó esas palabras en su interior, mientras una última bandada de aves cruzaba el cielo, perdiéndose hacia lo infinito. La noche comenzaba a desplegar su manto suave sobre el valle. Las sombras se alargaban y el lago se tornaba oscuro, reflejando un cielo donde las primeras estrellas despertaban. El aire se volvió fresco, y un silencio profundo envolvió a maestro y discípulo. El discípulo rompió la quietud, con voz apenas audible. Maestro, todo ser puede volar, si aprende a soltar. El anciano cerró los ojos y respiró profundamente. Luego respondió: El vuelo no es solo para aquellos con alas visibles. El vuelo existe en todo ser que se atreve a desprenderse de aquello que lo limita. En el pensamiento, en la emoción, en la vida misma. Volar es un estado del alma. Miró nuevamente al cielo, donde la oscuridad comenzaba a abrazar las formas de las aves. Observa, dijo, incluso en la noche ellas encuentran su camino. No necesitan ver todo, solo confiar en el vuelo. Así es la vida, no siempre veremos el destino, pero debemos aprender a volar aún en la oscuridad. El discípulo permaneció en silencio, sintiendo en su pecho un eco profundo. El viento, como un maestro invisible, parecía envolverlos en una enseñanza silenciosa. El anciano continuó: No temas equivocarte. El vuelo verdadero no está en evitar las caídas, sino en aprender a elevarse nuevamente. Cada caída es una lección. Cada ascenso, una transformación. Por eso, no midas tu vuelo por la distancia recorrida, sino por la voluntad de seguir abriendo las alas. El discípulo inspiró profundamente, dejando que las palabras calaran en su interior como lluvia suave. Cerró los ojos y por un instante imaginó su propio vuelo, no como un acto físico, sino como un movimiento del corazón, libre, consciente, eterno.
El anciano permaneció en silencio, dejando que la noche hablara. Y en ese silencio, ambos comprendieron que el vuelo más importante no es el del cuerpo, sino el del espíritu. La noche se volvió más profunda. El cielo se cubrió de estrellas que brillaban como diminutas lámparas de un templo invisible. El lago, ahora oscuro y silencioso, parecía guardar todo el eco de las palabras del maestro. El discípulo rompió la quietud con una pregunta suave. Maestro, si el vuelo es un acto de entrega, ¿qué debemos entregar primero? El anciano permaneció en silencio, como escuchando algo más allá del viento. Luego respondió con voz pausada. Debemos entregar el miedo. El miedo es la piedra que ata las alas. Debemos aprender a soltarlo como las aves sueltan las ramas de sus nidos. Soltar el miedo no significa no tenerlo, sino no permitir que nos domine. El discípulo miró al cielo, donde aún se distinguían sombras de aves moviéndose en la oscuridad. En ese instante comprendió que volar no era solo un acto de libertad, sino una transformación interior. El anciano prosiguió. Cada vuelo es una meditación. Cada batir de alas es una respiración consciente. Y cada descenso es un recordatorio de que, para volar plenamente, debemos aceptar también la quietud. Volar y descansar son parte del mismo camino. El discípulo sintió en su pecho una calma profunda, como si hubiera descubierto una verdad silenciosa. El maestro añadió: el vuelo no es un destino final. Es un camino. Y la enseñanza más grande está en aprender a recorrerlo, momento a momento, respiración a respiración. El discípulo cerró los ojos, sintiendo el susurro del viento como un puente entre la tierra y el cielo. Y comprendió que su propio vuelo apenas comenzaba. En lo alto, las aves desaparecieron entre las estrellas, dejando un silencio sagrado. El valle dormía bajo un cielo profundo y silencioso. Solo el murmullo lejano del viento y el suave susurro del agua acompañaban a maestro y discípulo. El lago reflejaba ahora las estrellas, como si contuviera en su superficie un cielo paralelo, un espejo donde tierra y cielo se encontraban. El discípulo permaneció largo tiempo en silencio, dejando que todo lo vivido y oído se asentara en su interior. Finalmente preguntó: Maestro, ¿entonces volar es simplemente aprender a soltar? El anciano lo miró con dulzura, y sus palabras fueron como una caricia. Volar es mucho más que soltar. Es aprender a reconocer que el peso y la ligereza son parte del mismo vuelo. Es aceptar que el camino siempre tendrá corrientes de resistencia y momentos de calma. El verdadero vuelo es aquel que nace de comprender que no podemos controlar el viento, pero sí nuestra respuesta a él. Respiró profundamente, dejando que el aire frío de la noche llenara sus pulmones. Luego añadió: cuando aprendes a mirar al cielo sin miedo, descubres que no hay destino final. El vuelo es un continuo regresar al presente, una danza de entrega y atención. Es una oración silenciosa donde el alma se abre. El discípulo cerró los ojos, sintiendo que entendía algo profundo: volar no es escapar, sino despertar. No es alejarse, sino encontrarse. Y que cada vuelo, aunque distinto, contiene siempre la misma esencia, la libertad. El maestro se levantó lentamente, tocando con su mano el agua del lago. Una onda suave se expandió, como si respondiera a sus palabras. Recuerda, dijo, no existe un solo vuelo. Existe tu vuelo. Y ese vuelo vive en cada instante en que eliges soltar, confiar y abrir tus alas. El discípulo permaneció unos instantes más mirando al cielo. Una última bandada de aves cruzó el firmamento nocturno, moviéndose en perfecta armonía. En ese instante comprendió que el vuelo no era solo el acto de elevarse, sino la capacidad de existir plenamente, aquí y ahora. El maestro se sentó junto a él y cerró los ojos. El discípulo respiró hondo, dejando que la noche, el silencio y el vuelo de las aves se convirtieran en su propia meditación. Y así, bajo el vasto cielo estrellado, el valle entero pareció susurrar una única verdad. Volar es vivir en paz con el viento.